Ok, buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio de Colosenses. Vamos a retomar un poco, como se ve aquí en el cuadro. Este fue el último cuadro que vimos en la clase pasada, los últimos versículos 16 y 17, y sobre todo pensando en el versículo 17, pero antes de llegar a eso, quiero dar una pequeña introducción a esta parte, ¿no?, de este texto. Este texto es donde empieza, uno podría decir, la parte doméstica o la parte de la vida privada de las personas, ¿no?, que Pablo expresa. Y él viene hablando desde el principio, capítulo 3, de una vida nueva. E incluso es casi toda la carta, porque él está proponiendo durante toda esta carta diferencias, uno con las religiones paganas presentes en esta ciudad y también con las infiltraciones que de estas religiones, de estos grupos habían entrado en la iglesia, y empieza a corregir algunas de esas ideas, como las filosofías y el respecto de ciertos días y comidas por parte de los judíos y también por parte de los gnosticistas, algunos temas como por ejemplo la adoración de ángeles y la ubicación de Jesús dentro del universo y el esquema de Dios, colocando a Jesús por encima de todo. Y él empieza en capítulo 3 a hablar de esta vida nueva, en donde incluye y amplía la vida para incluir la parte eterna, la parte no material, que solemos llamar la parte espiritual de la vida. Y de ahí él sigue hablando de la nueva vida ahora en términos prácticos. Esta nueva vida de que habla Pablo desde el comienzo de capítulo 3 viene con implicaciones prácticas, por supuesto. Se puede decir que el título de esta parte de la carta podría ser la nueva vida en el hogar y en el trabajo, que precisamente es el título que sugiere la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos, ¿no? Hay una introducción aquí en esta carta y hay otro texto de otra carta que quiero también ver antes de ingresar directamente al texto, empezando en versículo 18, y si tienen las Biblias también o en los teléfonos celulares, yo tengo acá dos versiones, pero después vamos a reducirla a una versión, ustedes se van a dar cuenta por qué. La primera introducción viene precisamente de este versículo 17 de este capítulo. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Este es un principio, es el principio que debe gobernar nuestras conversaciones, nuestras acciones. Él está hablando de todo lo que nosotros decimos y todo lo que hacemos, ¿no? Podemos decir que en todo actúo de esta manera, que hago todo en el nombre de Jesús, que lo dedico todo a Él, que lo hago dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Este es el principio de Cristo para nuestras vidas. Y Él, cuando empieza a hablar aquí, versículo 17, es como un versículo de transición, pero a la misma vez es un versículo que da la introducción a lo que viene. Esto lo hacemos porque estamos viviendo en esta vida nueva, ¿no? Dedicando todo al Señor Jesús, en todo lo que nosotros hagamos y digamos, ¿no? Acá con la otra versión dice que con corazón agradecido cantan a Dios salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Eso es, Dios habló hoy.
Pero hay otra palabra también de introducción que quiero ver, y esto está en Efesios. Ahora, Pablo escribió Efesios y Colosenses, como hemos visto, de la misma celda romana, probablemente dentro de las mismas semanas, sino en la misma semana, y él está mandando una carta a una congregación específica, que es la congregación en Colosas, y está escribiendo una carta para la región que incluye varias congregaciones. Por ejemplo, las que están mencionadas en los primeros capítulos de Apocalipsis, están en esta zona, están en esta región, y Pablo, cuando escribe Efesios, no escribe solamente para los hermanos en Éfeso, sino es una carta para toda la zona. Entonces, la carta específica para Colosas es una carta que apunta a temas que le han conversado, que ocurren en esa ciudad, en esa congregación, y las otras indicaciones de Efesios son más amplias, incluyen más, abarca mucho más. Entonces vamos a ir haciendo una comparación hoy, entre estos dos textos, porque hay mucha información en Efesios, por ser que es más amplia la carta que en Colosenses, y en esto el versículo de introducción en Efesios capítulo 5, si quieren verlo, abrirlo y revisarlo, dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. La mutua sumisión en el temor de Dios. Con esa frase, Pablo introduce el mismo tema en Efesios que estamos viendo nosotros aquí en Colosenses. Y entre los dos hay una coordinación, una concordancia bastante interesante. En Colosenses dice: dediquen siempre todo lo que hagan y todo lo que digan al Señor Jesús. Y acá, eso es en relación al Señor, y acá en Efesios está hablando de nuestra relación entre nosotros, cuando él dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Así que esto tiene una relación directa en nuestra vida nueva en Cristo y también en comunidad. Esta nueva vida tenía elementos muy, muy sorprendentes para la gente de esa época. Tal vez no nos impactan tanto a nosotros como fue el impacto para ellos. Hay que entender que la iglesia se levantó con una cultura muy distinta. No era una cultura reformada de los judíos o de los romanos o de los griegos, sino se levantó una cultura nueva, se levantó una expresión nueva, tal como revela la visión de Daniel cuando habla del gigante de todas las naciones y venía esa piedra cortada no con mano humana y que dio contra la estatua, y ahí creció una montaña, algo nuevo. No era tomar todo lo anterior, refundirlo en algo usado, renovado, sino que se levantó una montaña nueva, algo nuevo, algo que no existía antes. Eso era la iglesia en el tiempo de los romanos, cuando en el libro de Hechos encontramos el nacimiento y el desarrollo de esta nueva cultura que se llama iglesia. Y fue muy impactante para ellos, y había elementos que sorprendían, ¿no? Mientras toda la sociedad estaba buscando su libertad y su independencia,
Pablo dice que hay que buscar la sumisión. Curioso, ¿eh? Y Jesús enfatiza la misma importancia de dependencia por sobre la independencia cuando Él explica su propia relación con el Padre. La actitud de la sujeción o de la sumisión es el pegamento y el aceite de nuestra realidad. Es el pegamento y el aceite de la sociedad y por sobre todo de la iglesia. Es el pegamento que nos mantiene unidos y es el aceite que lubrica la fricción que se produce entre las distintas partes. La sumisión, no la independencia, no la rebeldía. Y esto hasta para el día de ellos era algo sorprendente. Y bueno, ¿qué decir de nosotros hoy? Hoy la anarquía tiene más valor hoy que la sumisión. Lo vemos en los matrimonios, lo vemos en la sociedad, lo vemos en el gobierno, lo vemos en el país. Pero esta palabra está vigente hoy. Pablo dice, busque la sujeción, la mutua sujeción. No es algo normal dentro del ser humano. Esto es lo que está proponiendo y está instruyendo Pablo. Esta discusión parece negativa para nosotros, esto de sujetarnos, esto de someternos, pero en su día era impactantemente positiva. ¿Por qué? Porque la sociedad ya estaba en el caos. Acuérdense de la condición del Imperio Romano en esos tiempos esta indicación pone la iglesia al lado y tiene como un espejo cómo debe ser la sociedad, y en ese sentido tenía una acción bastante positiva. Los tres grupos que tenía el control cultural total, que eran los esposos, los padres y los empleadores, son amonestados, igualmente como lo que eran los que no tenían ningún poder o derecho civil, y que esto eran las esposas, los hijos y los empleados. Ahora los términos que usa Pablo, por el contexto que se daba, son otros. Él habla de esposos, padres y esclavos. Y esposas, hijos, o sea, esposos, padres y amos, y esposas, hijos y esclavos. Y lo que él está diciendo en esta instrucción que va a dar aquí en Colosenses y también en Efesios, es que estos dos grupos necesitan actitudes nuevas. De manera que él empieza con el principio de la sujeción y con el principio de dedicar toda su vida y todo lo que hagan para dar gloria a Cristo y gloria a Dios en la sociedad como un testimonio, como iglesia. En nuestros días, sumiso es un término negativo y sexista. Originalmente era un término militar que se refería a la obediencia basada en la cadena de mando. En el Nuevo Testamento, sin embargo, era usado a menudo para expresar las actitudes que Jesús tenía con sus padres terrenales. Por ejemplo, que tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 51, si lo quiere anotar para verlo después, la palabra ahí dice que Jesús se sujetó a sus padres, es esta misma palabra, ¿no? Él dando el ejemplo. Y también la relación que tuvo con su Padre Celestial, como vemos en Corintios 15, 28, 1 de Corintios 15, 28. Pablo también era amante de este término
lo usó 23 veces en sus cartas, ¿no? Esto sumiso, esta palabra que se refiere a la sumisión. Efesios 5:21, que es un principio universal espiritual conectado a la vida llena del Espíritu, también lo menciona, que es el texto que vimos cuando él dice acá en este texto: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Es un concepto que es parte de nuestra nueva visión de la vida, y sin entender eso no vamos a poder entender bien lo otro. Tenemos el ejemplo en Jesús. Él se sujetó, se sometió a todo, hasta el maltrato en su juicio, ¿no? En su muerte, en su crucifixión, sin tener que hacerlo, sin la necesidad de tener que hacerlo, lo hizo. No lo sujetaron, él se sujetó, dándonos este ejemplo desde su niñez, cuando fue con ellos y se sujetó a ellos, ¿no? Y en la vida mostrando también esa actitud hacia el Padre y hacia los demás también. Acuérdense del caso cuando le preguntaron si era necesario ya pagar los impuestos del templo, y él decía: mira, en realidad esto es para otros, pero para que no se escandalicen, anda a sacar un pez y en la boca vas a encontrar 2 monedas, anda a pagar lo tuyo y lo mío. O sea, en el fondo, ¿quién era Jesús para tener que pagar los impuestos del templo? Pero lo hizo, se sometió a esa norma, ¿no? Y bueno, tenemos esta actitud de Jesús en muchas partes de los evangelios, y sobre todo una enseñanza de Pablo. Hay que entender este principio para poder realmente entender el resto del texto. Hay que entender este principio antes de entender el tema de los deberes domésticos. Hay que resolver este tema en nuestro corazón. Es el tema de la sumisión. Y no estoy diciendo que algunos tienen que someterse y otros no. No, es el principio general para todos. Para todos. Porque cuando él está diciendo esto y después empieza a hablar sobre los deberes domésticos, toma por sentado que en nuestro corazón este tema está resuelto, y nuestra actitud y nuestra acción y reacción natural va a ser la de someternos, sujetarnos en el temor de Dios. La sumisión va en contra de nuestra cultura occidental, que está tan sumergido en el individualismo y la independencia. Y en esto juega un rol preponderante el ego y el orgullo del hombre. Algunos textos les voy a mencionar, los pueden anotar ahora para verlos después. Romanos 12, versículo 10, Gálatas 5, 13, Filipenses 2, 3, que tal vez sea el texto que muestra más claramente este principio, ¿no? De Filipenses capítulo 2. ¿Qué actitud tuvo Jesús? ¿Y qué manera maestral que usa Pablo el ejemplo de Jesús para enseñarnos este principio? Qué tremendo esto, ¿no? Y primero de Juan, capítulo 4, versículo 11. Vamos a ir avanzando entonces a ver los textos. El primero, y aquí cambié el formato de la presentación, porque en vez de tener 2 versiones distintas lado a lado,
Estoy tomando Colosenses y Efesios, porque Efesios es mucho más amplio que Colosenses, y para mí es interesante ver qué es lo que dicen, ¿no?, los dos textos. En Colosenses tenemos: ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. En Efesios tenemos: ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Y en las otras versiones, esta es la Reina Valera contemporánea, las otras versiones hablan de que las esposas estén sujetas a sus esposos. Ellos cambian aquí la palabra sujeto por honrar, entendiendo que el significado de honrar incluía, ¿no es cierto?, ubicarse en el sistema de autoridad que Dios impuso ahí en ese texto. Pero es una tendencia también, y por eso lo quiero destacar. Esta versión es la Reina Valera, la que todos tenemos, pero es la Reina Valera contemporánea, moderna, y como es moderna, cambiaron una palabra que es más agresiva, ¿no?, que la de sujetarse, porque la sujeción tiene connotaciones en nuestra sociedad que no son todas positivas. Algunas versiones dicen estar dispuesto a servir, otros dicen honren, otros dicen respeten. El tema es sujetarse. Es un asunto para Pablo de testimonio, ¿no?, en una sociedad en que no se practica esta norma. Y es verdad, esto pasó en el tiempo de Pablo, ¿no?, pero también en los días nuestros, ¿no? No se practica este principio así en general, así como dice Pablo, en todo, sino más bien está mal visto que la mujer esté sujeta a su marido. Esto ya no pega en nuestra sociedad. Y todo lo contrario. Yo he escuchado personalmente en las empresas cuando se burlan de mujeres que dicen: bueno, déjame llamar a mi marido a preguntarle. Y dicen: ¿cómo te vas a preguntar a tu marido? Mejor llamarlo a decirle, pero preguntarle: ¿qué onda? Eso es lo que hacía tu mamá. Y bueno, así está la sociedad hoy, ¿no? Pero es curioso este tema de Pablo acá, cuando dice estén sujetas a sus esposos, y también dice qué es lo que deben hacer como seguidores de Cristo, como el Señor, o como dice la Biblia de las Américas, como conviene en el Señor. Estas epístolas, las que más hablan y más demuestran la gloria de la gracia divina, por ejemplo, Efesios, por ejemplo, Colosenses, por ejemplo, Romanos, que hablan más de una doctrina, una teología que demuestra la gloria, la magnitud, la magnificencia del Señor Jesucristo, son las mismas cartas que más presionan sobre los deberes de la vida cristiana. Son estas mismas cartas que toman toda esta teología y lo aplican a la vida real, la vida práctica, la vida del hogar, la vida del lugar laboral y demás puntos de contacto con la sociedad. Nunca debemos separar los privilegios de los deberes del Evangelio. De eso se trata el reino de Dios. Lamentablemente vivimos en una
era en donde a la iglesia le gusta la palabra de la gracia, la palabra de la fe, la palabra de la salvación, pero esa palabra muchísimas veces carece también de las responsabilidades, son privilegios que tenemos en Cristo, y estamos todos de acuerdo con los privilegios que tenemos en Cristo, todos, absolutamente todos, nosotros también, pero no hay que separar los privilegios de los deberes del Evangelio. Eso es el tema de Pablo. Cada vez que él presenta a Cristo en toda su gloria, también habla de la vida y el testimonio de la vida de la iglesia en el mundo. La sumisión es el deber de las esposas, pero es la sumisión no a un señor severo o a un tirano, sino a su propio marido, que también tiene sus instrucciones de cómo actuar y dedicarse a su deber afectuoso. Este marido puede ser o no ser un cristiano. El mandamiento vale en ambos casos. Algunas hermanas dicen, yo no me sujeto a mi marido por cuanto no es convertido. No tenemos la misma visión de las cosas. Pero insisto, en este tiempo cuando Pablo está escribiendo, había muchos casos, tiene que haber habido muchos casos de hombres que se convirtieron, mas su mujer no, y viceversa. Porque el Evangelio estaba recién penetrando las sociedades paganas, las ciudades y las culturas paganas de su día. Tiene que haber habido casos en donde había mujeres convertidas, sus maridos no. Y Pablo aquí no dice, sujétense si tu marido es también un cristiano. No lo dice. Es un principio en general. Y uno dice, bueno, no, pero se entiende. No se entiende. Porque si nosotros tomamos solamente Pablo como autor de estos textos, tenemos el caso de 1 de Corintios, capítulo 7, y el matrimonio, ¿no? En donde Pablo dice claramente, él establece que en la iglesia habían personas que uno creyente y otro no creyente en un mismo matrimonio, porque él dice, si el que no cree en el Señor, el que no es creyente, quiere irse, bueno, que se vaya, pero la parte creyente no puede separarse de su marido, tiene que quedarse ahí pegado a su cónyuge no convertido. O sea, Pablo tenía muy claro el cuadro, existía este cuadro, y él aquí pudo haber hecho también una diferencia así, diciendo, bueno, la creyente debe sujetarse si es que el marido es... No dice eso. Es un principio de vida para los cristianos, la sujeción, la sumisión, ¿no? Hay pasajes paralelos que sería muy bueno estudiarlos. Si tienes un tiempo para leer algo más sobre esto, Efesios de 5:22 al 6:9 es el texto completo que vamos a estar viendo aquí en la segunda columna, acá en la presentación. Pero también 1 de Pedro 2:18 hasta capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 2:18 hasta capítulo 3, versículo 7, y Tito, capítulo 2, los primeros 5 versículos. Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos al texto que sigue, que son los esposos, los maridos. Dice, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza, o como dice otra versión, no las tratan mal. Y en Efesios, en la segunda columna, tenemos esposos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y después, al final, Pablo dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Qué increíble lo que Pablo está diciendo aquí como principio, ¿no? El tipo que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y de hecho, después al final él dice: él debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. El deber del esposo es amar. ¿Qué es lo que el apóstol siempre inculca desde las consideraciones más complacientes cuando habla de esta relación? Es un elemento, es un principio que Pablo dice que tiene que existir en el hombre, ¿no? Para endulzar, por un lado, el sometimiento de la mujer y también para templar un poco, modificar la actitud autoritaria de los maridos. Los pasajes paralelos acá que se pueden también ver después, obviamente 1 Corintios capítulo 7, ese capítulo es interesante por completo, ¿no? Claro. Mateo 19, versículo 6 también, hablando un poco sobre el tema del matrimonio, ¿no? Cuando Pablo dice aquí, no con aspereza, áspero en este caso se refiere a enojado, no con la irritabilidad desgraciada de una supuesta superioridad absoluta o autoritaria. Eso no es la actitud de un marido cristiano. Es la actitud que se veía en el tiempo de Pablo y en algunos se ve hoy. Esa autoridad suprema en la casa, sin tomar en cuenta nada de lo que piensa o diga la esposa. La primacía del esposo no es por el dominio, sino como guía, con dulzura, sabiduría y sobre todo guiando al matrimonio a la paz a la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Con su autoridad no puede ser insolente. El apóstol le prohíbe agresión con su esposa, lo que requiere de una vida de ella llena de dulzura y amistad. La ira, la amargura debe ser dejado a un lado. En el caso de la relación con todos en el mundo, dice Pablo, ¿no es cierto? Y en especial con las esposas. Pablo habla claramente en este mismo capítulo 3 de Colosenses que nosotros no debemos andar con amargura y con ira en el corazón en nuestra relación con los demás en la sociedad. Y Efesios lo marca muy claramente, mucho menos en la casa con las esposas. Se entiende que, por lo que vemos en Proverbios 5 y en 1 Pedro 3:7, el marido, en vez de tener esta actitud, debe tener a su esposa como su alegría, en quien se deleita. La posición del hombre como la cabeza está caracterizado, como nosotros vemos en la Escritura, y
comandado a ser sacrificial, a darse a sí mismo, a ella, con amor, como el ejemplo de Cristo, como Pablo menciona aquí en Efesios, ¿no? El ser la cabeza del hogar en el Nuevo Testamento es ser un siervo. Qué interesante ese concepto, porque el liderazgo en el Nuevo Testamento, en todo momento y en todas las instancias, es un liderazgo de siervo. En la iglesia vemos lo mismo. Los pastores que tienen la autoridad están para servir a la iglesia, no para dominarla o enseñorear, como dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 5. Es así también en la casa. El marido está para servir, amar como Cristo amó. El ser cabeza no significa ser dominante, sino significa amar y servir, darse a sí mismo. No es fácil. En ningún contexto ha sido fácil poder vivir esto, pero es lo que Pablo indica para los matrimonios que están en una sociedad que no acepta este modelo. Esto es un modelo nuevo para los romanos. Esto es un modelo nuevo para los judíos. Si ustedes ven y leen el Antiguo Testamento es pesadamente machista, a simple vista. Da el favor al hombre. Mas en Cristo, Él abrió esta situación y puso igualdad con respecto a la gracia, que es algo nuevo para los judíos, ¿no? Y puso orden. En el caso de los romanos fue sorprendente porque este orden no viene por tener la misma autoridad, es decir, que los dos suben a su estrado de autoridad, sino que los dos bajan con la actitud de sumisión mutua. No. La esposa sometiéndose a su marido, el marido amando y sirviendo a la esposa. Por eso fue tan sorprendente. Y es un modelo que hoy tampoco se acepta en la iglesia mucho, ¿no? O sea, en el mundo, en la iglesia. Bueno, en la iglesia a veces tampoco, pero en el mundo no. Vamos avanzando. El tema de los hijos, dice en Colosenses, ustedes los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Bueno, en Efesios tenemos el texto también nuevamente un poquito más completo. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Nuevamente, cosas sorprendentes para las culturas que existían en ese tiempo. Lo que Pablo dice acá a los hijos, y parece que él tenía una buena impresión de la relación de los padres e hijos en estas congregaciones, porque la frase literalmente en el griego significa continúen siendo obedientes. Ahora eso se puede tomar de dos formas, es decir, que ya venían siendo obedientes y Pablo dice continúen siendo lo mismo, o lo que está diciendo tal vez puede interpretarse como que él dice hijos continúen obedeciendo a sus padres, es decir, que no hasta los 16,
o no hasta los 18, o no hasta los 20. Continúen. Puede ser las dos formas de verlo. El griego da para ambas interpretaciones. Y este mandamiento obviamente que viene, el primero con promesa viene obviamente del Antiguo Testamento, Éxodo 20, versículo 12, y Deuteronomio 5, 16, cuando dice, honra a tu padre y tu madre. En este contexto, aquí en Efesios dice, porque esto agrada al Señor. Eso lo dice en Colosenses. Esto agrada al Señor. Su relación al mandamiento de los hijos cristianos. Y él da otros motivos también en Efesios, no solamente porque esto agrada al Señor, sino que viene con dos beneficios. Hay una promesa de parte del Señor y también dice para que les vaya bien y que tenga buena, larga vida sobre la tierra, ¿no? Hay algo sano, saludable, sólido en un joven que sabe obedecer a sus padres. Eso es lo que Pablo está destacando. Y que le vaya a ir bien, le va a ir bien. Y hay promesa de Dios. Es por eso que hay que insistir, no con legalismo, sino con la gracia. ¿Qué es lo que da Dios en esto? Si los hijos obedecen a sus padres. Nótense que a los hijos se le da el mandamiento de obedecer. A las esposas el de someterse. Hay una diferencia aquí marcada, ¿no? En ambos casos son las familias cristianas las que son dirigidas bajo este principio. Un tema que es difícil de reconocer entre este y nuestro día es ¿cuántos años tienen los hijos? La cultura judía, un niño varón se hacía responsable a la ley y podía casarse a los 13 años. Y una niña a los 12 años podía casarse. En los judíos, ¿no? En la cultura romana, un niño se convertía en hombre a la edad de 14 años. Y a los 14 años tenía obligaciones con el Estado también. Y en la cultura griega era a los 18 años. Parece que somos griegos. La mayor de edad son los que tienen 18 años. Pero la pregunta sigue, y es una pregunta válida. ¿Qué edad tienen estos niños, estos hijos? ¿Hasta qué edad hay que sujetarse? Yo creo que no es cosa de poner una ley. Nuevamente, es el principio. Pablo está apuntando al principio de la sumisión en toda la sociedad para que la sociedad logre una convivencia armoniosa, ¿no? Y es el principio de la sujeción. Y como es un principio, la promesa se aplica al principio, es decir, que si el chico no quiere y es rebelde en su corazón, sea que tenga 12 años en la cultura judía o que tenga, sí, a los 13 en la cultura judía, 12 en la cultura romana, o 18 en la cultura griega, o sea que tenga 20, 22 que todavía vive en casa bajo el umbral de su padre. Si es rebelde en su corazón, no va a recibir la promesa de Dios ni los beneficios. Es más, va a dejar mal el nombre del Señor en la sociedad y en la iglesia.
Así que no es cosa de poner una edad, es cosa de enseñar un principio. Donde Cristo es todo y en todos. Es en el Señor que la obediencia del Hijo es declarado agradable ante Dios. Hay algo especialmente agradable en el comportamiento de un niño amorosamente obediente, que gana el favor tanto con Dios como con los hombres, como fue el caso de Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 52. La ley de la obediencia filial tiene su sustentación en Cristo, o como dice Pablo en Colosenses 1:16, en Él se sustenta la vida. Y es la parte esencial del orden en la vida cristiana, que es el orden natural, restaurado y perfeccionado. Y cuando hablamos del orden original, estamos hablando del orden de Génesis. No la cultura local. Dios no está reformando la cultura local. Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo. A mí me encanta ese versículo que lo indica en Gálatas capítulo 5, donde dice, total, no tiene importancia tener la circuncisión o no tenerla. Lo que importa es algo nuevo que Dios está formando. Ese es lo importante. Y en este algo nuevo es agradable en Cristo que los hijos sean obedientes a sus padres. Este concepto de bien agradable, ¿qué es el concepto? Cuando él dice, porque eso es lo que agrada al Señor, lo que él dice, esto es bien agradable delante de Dios, es una frase que usa muchísimas veces en Colosenses 1:10, Efesios 5:10, Filipenses 4:8, Romanos 14:18, Tito 2:9, y también lo utiliza mucho el autor de Hebreos. Y curioso que en casi todos estos textos es en relación a unos a otros, ¿no?, en la sociedad. Vamos a avanzar hasta los padres y ahí vamos a quedar. Perdón. Claro, los padres, que es la segunda parte de este texto que está acá, ¿no? Dice, pare de exasperar a sus hijos. La responsabilidad aquí es recíproca. Los papás tienen que tener una buena actitud. Es que Pablo, cuando presenta la sociedad, obviamente para poder expresar o hablar a las esposas, se dirige a las esposas. Cuando quiere expresarse a los maridos, habla a los maridos. Pero él no está hablando, no está segregando la sociedad, sino que él lo ve como un todo. Y para que el todo funcione, la esposa hace su parte, el marido hace su parte. Y así tenemos el testimonio de Cristo por medio de la iglesia en el mundo. Bueno, dice lo mismo acá también, sigue con su par, ¿no? Los hijos tienen su responsabilidad, pero los padres también, y cuando unimos uno con otro, ahí tenemos la visión de Pablo, y tenemos la voluntad de Dios, que no sean exigentes, intransigentes con los hijos, para que ellos no se desalienten, para que no se desanimen, ¿no? Siempre ha existido una barrera entre las generaciones. Los cristianos, ambos padres e hijos, deben manejar sus relaciones diferentes por su cometido máximo a Cristo. Hay que superar las barreras
que la sociedad quiere separar padres de hijos con estas diferencias culturales y generacionales, ¿no? La discusión de Pablo de las relaciones apropiadas en el hogar era radicalmente positiva en su día. También como pasa en el mundo de hoy, en el mundo romano había una desintegración de la familia y Pablo estaba preocupado por esto. Por eso esta enseñanza que empieza en el principio de la sujeción y el principio de dedicar todo lo que hagamos y digamos al Señor Jesucristo, este principio, ¿no? Para Pablo es lo que va cambiando las relaciones dentro de la sociedad para que funcione como Dios así lo quiso desde un principio. Y en ese sentido, dando un testimonio de Cristo y del Dios y de la sociedad cristiana en este mundo, en contra de una sociedad que está en decadencia. En ese sentido, la Iglesia tiene un rol profético en el mundo, de presentar familias bien constituidas y que funcionan bien bajo estas instrucciones apostólicas. Pablo se dirigió directamente a las personas con poder cultural y autoridad. Y en esto, hablando a los esposos, a los padres y a los empleadores, él da un margen nuevo, un marco nuevo, un contexto nuevo, una actitud nueva, algo que le va a llegar al corazón primero para cambiar su vida, algo que requiere de un arrepentimiento de parte tanto de hijos como de padres, ¿no? En esto. Aquí hay una diferencia entre verbos de Efesios y Colosenses, pero significa lo mismo, ¿no? Este verbo griego se traduce no irrita, la práctica de continuamente buscar y destacar las fallas en los hijos puede producir hijos desalentados o descorazonados, con espíritu destrozado, averiado. Y ese espíritu es fatal para un joven. No puede enfrentar la vida con ese corazón destrozado. Que no se desaliente. Importante, ¿no? No sea que por encontrar y destacar continuamente sus faltas, pierden todo valor. Y la desesperación de alguna vez poder complacer a sus padres. De repente, no siempre pasa, pero de repente pasa también en la iglesia y sobre todo los que hemos enfatizado mucho el discipulado, tratando de lograr un objetivo de hijos sujetos y bien formados en el hogar, se va al lado del autoritarismo, en donde siempre para que el niño cambie o la niña cambie actitud, siempre apuntando lo que está mal, siempre con una crítica, ¿no? Hay mucho sentido común y sabiduría en lo que está diciendo Pablo aquí. Los niños no deben ser halagados, pero deben ser alentados. No deben ser elogiados como para hacerlos vanidosos y orgullosos, por supuesto, pero deben ser elogiados cuando algo lo hacen bien. Sí. El deseo de alabanza no debe ser su principio
que se le enseña como motivación para actuar, pero deben sentir sí la aprobación de los padres cuando hacen algo deseable y agradable, cuando actúan de una manera que merece dicha aprobación. No se lesionen al recibir esa aprobación. Todo lo contrario, se alientan. Pero si no reciben ni escuchan esa aprobación, nunca se desalientan. El que siempre encuentra defectos en sus hijos y que nunca está satisfecho con lo que hace, quien regaña y se queja continuamente de todo, hagan lo que quieran, hagan lo que hagan, después es difícil reparar ese espíritu dañado, porque se destruyó la delicada textura de su alma y ya no tiene esperanza de agradar a sus padres. El niño en su desesperación de pronto se rinde y pierde la esperanza de poder complacer a alguien en la vida. Se vuelve hosco, malhumorado, estúpido e indiferente a todos los motivos que se le pueden presentar. Ya no le importa nada. Y se convierte en gran medida indiferente a todo lo que hace, ya que todo lo que hace encuentra con la misma recepción y desaprobación de sus padres. Pablo dice, basta ya, basta con eso.